paquetes preventivos, también conocidos en inglés bundles. En español son paquetes, ¿sí? Paquetes en la unidad quirúrgica. ¿Se está viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí, Lupita. Ah, bueno, entonces les presento aquí a nuestra querida compañera, colega, amiga, presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica, presidenta del Colegio de Enfermería Quirúrgica del Estado de Colima. Ella nos va a ilustrar con el tema de paquetes preventivos en la unidad quirúrgica, su implementación y su vigilancia. Bien, les presento a la doctora María Isabel Ramírez Magañón. Ella tiene el doctorado de alta dirección en establecimientos de salud. Cuenta con la maestría en gestión de los servicios de salud, especialidad en administración y docencia en enfermería, especialidad nivel posgrado en enfermería quirúrgica y lógico también, ¿verdad? Es licenciada en enfermería. Es presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica del Estado de Colima, vicepresidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, FEMEC, enfermera especialista quirúrgica en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, la clínica, perdón, de zona número 1 del IMSS de Colima. Fue enfermera general en la clínica Hospital Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE en Colima. Está certificada por COMSE. Es miembro de AMEXPE y AMSICHAC, de FEMEC y de la AORN. Ay, perdón. Cuenta con varios diplomados en su haber, en su experiencia y en sus conocimientos. Diplomada en enfermería neuroquirúrgica, en tanatología, en prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud, en procesamiento estéril, coaching para enfermería, asesor de lactancia materna, prevención y atención de enfermedades obstétricas, prenatal en primero, segundo y tercer nivel, prevención y atención de la obesidad, prevención y atención de la diabetes mellitus, prevención y atención en hipertensión arterial, diplomada en lengua inglesa, terapia de infusión intravenosa, diplomada en bioseguridad e instrumentación quirúrgica y diplomada en cuidados integrales al paciente oncológico. Como ven, una vasta experiencia, una vasta preparación, una gran colega nuestra y amiga, y nuestra vicepresidenta de la FENEC. Muchas gracias, Isa, con cariño. Gracias, Isa, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues, permíteme, te cedo el micrófono, Isa. Permíteme tantito. Gracias, maestra. Sí, Todavía sigo, ¿verdad? Ok. gracias. Buenas tardes a todos. Gracias sinceramente, por esta invitación. Siempre es un gran gusto colaborar en FEMEC. Es una institución a la que quiero mucho, ustedes lo saben, y le tengo pues, mucho aprecio igual a todos los compañeros que la integramos de diferentes colegios de enfermería quirúrgica o asociaciones de enfermería quirúrgica también de México. Bienvenidos todos de los diferentes estados y también de otros países que nos acompañan. Ya veo que mandan que de Paraguay, de Argentina, de varios lugares que están aquí. Bien, Sí, gracias maestra por su linda presentación. pues, Pues sí, les reitero pues mi agradecimiento por la invitación a esta ponencia, que sin duda siempre es importante, ¿verdad? Recordar o retomar estas acciones o esos paquetes de acciones para prevenir las infecciones, tanto de sitio quirúrgico, de prevención, ¿verdad? De esos cuatro paquetes precisamente que son de los que vamos a hablar y que son de suma importancia en este entorno perioperatorio. Sí, les decía, vamos, sobre todo en los quirófanos, ¿verdad? Pensamos que solamente es la prevención de infección de sitio quirúrgico. Pues también debido a que instalamos catéteres venosos centrales, pues también es importante, ¿verdad? Conocer estas medidas para la prevención de bacteriemias, de infecciones urinarias, así como de neumonías también asociadas
precisamente a la ventilación en esos procedimientos de anestesiología. Bien, entonces en este sentido, vamos a iniciar con esta frase que me encanta de la Madre Teresa de Calcuta, en la que dice: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas en relación siempre al trabajo en equipo que nos caracteriza a todos los enfermeros, enfermeras, médicos y demás especialidades o áreas, ¿verdad?, multidisciplinarias en el área perioperatoria. Entonces, pues bueno, estos paquetes preventivos son partes de las IAS o infecciones asociadas a la atención sanitaria o atención de la salud. Y estas son, ¿sabían ustedes que son las principales causas de defunción y aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados? Y pues bueno, en relación a esto, pues bueno, siempre me gusta reflexionar de un libro muy bonito que se llama Pensamiento Caja Negra, en el cual, pues bueno, habla precisamente sobre el número de asistencia de usuarios, ¿verdad? Más bien, de en los aviones y también en los hospitales. Y precisamente debido a la alta muerte que hay o defunciones en los usuarios de los hospitales, ¿verdad? Se preguntan por qué es mayor este número de muertes en los hospitales que en los aviones. Pues miren, precisamente es a la estandarización, al apego a esta estandarización que existe en ambas instituciones. En un avión, por ejemplo, si los sobrecargo no se apegan a esos estándares de seguridad y de calidad, su vida también está en riesgo. Pueden morir junto con todos los tripulantes. Y en cambio, en un hospital, si no nos apegamos a estos estándares de calidad, a estos manuales de buenas prácticas, pues ¿qué pasa? Nuestros pacientes se infectan y se infecta él, se muere él, pero no todo el equipo que estamos en un quirófano o no todos los que estamos en un hospital. En este sentido, pues debemos tener más conciencia de apegarnos precisamente a todas las normativas, a todos las guías que tenemos, ¿verdad?, de buenas prácticas, precisamente, aunque nuestra vida no esté en riesgo, hacer de cuenta que también ser más sensibles y empáticos en relación a la vida que nos están entregando nuestros pacientes. Y pues bueno, en este sentido, pues bueno, vamos precisamente a apegarnos a estos estándares de calidad y seguridad marcados por diversas instituciones, en este caso, pues, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, para favorecer precisamente la calidad y la seguridad en la atención de nuestros pacientes. Entonces, esto derivado, ¿verdad?, en que cada año millones de pacientes pues acuden a estos hospitales, a estas instituciones de salud, buscando un tratamiento precisamente a esas enfermedades que les afectan. Puede ser terapéuticas, ¿verdad? Diagnósticas o también de rehabilitación. En este sentido, pues un gran porcentaje de estos pacientes adquieren infecciones y no precisamente por la patología por la que ellos ingresan, sino debido a esa diseminación que hacemos el personal de salud entre uno y otro paciente, ¿verdad? Que les afectan y estas infecciones se les denomina, como ya les decía, infecciones asociadas a la atención sanitaria o a la salud. Pues bien, entonces estas IAS, llamadas IAS, ¿verdad?, afectan anualmente a cientos de millones de pacientes en todo el mundo. Lo más trágico que podemos colaborar, ¿verdad?, es a la pérdida de las vidas de esos pacientes o usuarios de nuestras instituciones que ponen, ¿verdad?, su salud en nuestras manos y que derivado a malas prácticas, pues bueno, incurrimos en estas iatrogenias y que les ocasionan la pérdida de la vida, también agravan sus enfermedades, prolongan el tiempo de tratamiento o de internamiento en estos hospitales y pues bueno, inducen discapacidad a largo plazo o podrían también aumentar los costos, ¿verdad? En la adquisición, ¿verdad?, de tratamientos en las instituciones de salud y por supuesto también
merman, ¿verdad? También esos costos, en los familiares que les cuidan y que de alguna manera dejan también de realizar sus actividades para acompañar a los pacientes en los hospitales. Y también incrementan el gasto financiero adicional al sistema de salud, provocando pues en todos los aspectos pues estas afectaciones a nuestros pacientes y a sus familiares, a un entorno, ¿verdad?, social. ¿Cuál es la cadena de transmisión precisamente de estas infecciones que nos marca, ¿verdad?, esta Organización de la Salud? Pues hay agentes patógenos, en este caso, son los agentes, los microorganismos patógenos, ¿verdad? Como bacterias, virus, hongos. También hay un reservorio animado o inanimado. Hay una puerta de entrada que puede ser respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival, etcétera. También hay una puerta de salida, que en este caso puede ser también respiratoria, digestiva, cutánea o conjuntival. Y una vía de transmisión, y aquí es donde debemos poner mucha atención sobre la vía de transmisión, que principalmente es por contacto, ¿verdad? Puede ser también por gotas o por aerosoles. Cuando es por contacto, imagínense por qué vía es. Generalmente o principalmente es por las manos contaminadas de los profesionales de la salud. ¿Y cuáles son estas bacterias que hay o que existen en nuestras manos o que diseminamos a través de ellas? Pues es Enterococcus, ¿verdad? Es precisamente también Klebsiella, Staphylococcus y bueno, Pseudomonas aeruginosas, Acinetobacter, Enterobacter, E. coli. Y estas bacterias, precisamente esos microorganismos patógenos se transmiten, como les decía, eh, a través de principalmente del contacto. Veo si puedo transmitirles este videíto que está muy interesante. Mm. No, no pude. A ver si la maestra Lupita me lo puede transmitir al final. A ver, Ok. dime, ¿te lo repito? No, pero sí se ve. Ajá, pero no corre desde mi teléfono. Ujú. Sí, no quiere correr. Ujú. Bueno, este video se los narro, es precisamente, se los describo, precisamente nos muestra unas imágenes en donde llega una enfermera, ¿verdad?, que agarra un expediente que estaba contaminado previamente por otros usuarios o personal de salud que lo agarra y no se lava las manos después de revisar a un paciente, agarra el expediente, lo deja a enfermería lo agarra, igual no se lava las manos, llega a saludar a otra enfermera, le saluda en sus manos y luego la enfermera se pone sus manos en la mejilla, llega otra, la saluda de beso y así sucesivamente es como lo que a grosso modo lo que describe pues este video. Entonces, retomando los microorganismos transmitidos por contacto, pues bueno, vamos a mencionar un poco de las enfermedades que ocasionan. Estafilococcus, por ejemplo, ocasiona infecciones cutáneas, neumonías, endocarditis, osteomielitis y artritis séptica. Las pseudomonas gram negativos, por ejemplo, como pseudomonas, podrían ocasionar meningitis, conjuntivitis, queratitis e infecciones en heridas, en riñones y en vías urinarias, así como infecciones respiratorias y endocarditis. Y pues bueno, como los hongos también, por ejemplo, podría ocasionar o implantarse, ¿verdad? O diseminarse amígdalas, ocasionando pues amigdalitis, ¿verdad? O infecciones de vías respiratorias. Además, podría afectar a los riñones, al cerebro, el corazón. Los Staphylococcus aureus, si se dan cuenta, algunas
de repente a algunos compañeros se les baja el cubrebocas de la nariz y esta queda descubierta. Y ahí es precisamente un foco también infeccioso, un riesgo de diseminar estas bacterias. Y invade directamente a los tejidos, ocasiona infecciones de la piel, en tejidos blandos, neumonías, endocarditis también, ocasiona osteomielitis y también síndrome de shock tóxico. Las pseudomonas aeruginosas podrían ocasionar otitis, infecciones de las válvulas cardíacas, de las vías urinarias, de infecciones de heridas quirúrgicas y neumonías. Y si se dan cuenta, pues bueno, estas bacterias, ¿verdad? Son como, y a grosso modo, ¿verdad? Estas son algunas de las enfermedades que podrían ocasionar. Y como decimos, se transmiten la mayoría por contacto. Entonces, es importante conocer un poquito de esta microbiología en la unidad quirúrgica, cómo se diseminan para poder mitigarlas, ¿sí? Confinarlas, contenerlas. Entonces, pues bueno, precisamente como servidores públicos de la salud específicamente, debemos tener garantía de la calidad y la seguridad que proporcionamos, ¿verdad?, a la atención de la salud, no solo en México. Esto lo menciono porque así lo marca nuestro manual de de la implementación de paquetes de acciones para prevenir y vigilar precisamente estas IAS, ¿verdad? Sino en todo el mundo, ya que esta guía se deriva pues de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todos debemos hacer un esfuerzo conjunto entre las distintas instituciones públicas y también privadas, ¿verdad?, del sistema de salud y la sociedad civil. Debemos tener un compromiso firme por la unificación de estos criterios precisamente para llevar a cabo una atención a la salud estandarizada, que como se hace en el ISSSTE, por ejemplo, se haga también en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en la Secretaría de Salud o en cualquier otra de estas instituciones privadas o públicas. Entonces, ¿cómo es que nacen estos paquetes preventivos? Pues bueno, se lanzó un reto, ¿verdad? Un reto mundial en pro de la seguridad del paciente. Entonces, llamada una atención limpia, es una atención más segura. Esto fue en una alianza mundial para la seguridad del paciente. De ahí nacen las acciones esenciales para la seguridad del paciente dentro del modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salud General. En este sentido, pues bueno, derivado de estas a la derecha, estas 8 acciones, ¿verdad?, esenciales para la seguridad del paciente, pues bueno, nos marca también la número 5, que es la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y en este sentido, pues bueno, ahí es como arrancan o como nacen esos paquetes preventivos. Tenemos entonces un manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de la salud, las IAS. Este manual así lo buscan en Google, y así les aparece y lo pueden descargar, es de libre acceso. En México, por ejemplo, también tenemos un marco conceptual que nos marca pues las normativas y la vigilancia, que es la norma oficial mexicana 045, ¿verdad? Que establece criterios para la vigilancia, la prevención y el control de las IAS, utilizando la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, los ROVE, el ROVE, ¿verdad? Para monitorear precisamente su comportamiento. El ROVE nos va a indicar siempre, cada año, cuántas infecciones fueron reportadas en los hospitales y con base a eso van a elaborar directrices, ¿verdad? Estrategias precisamente para mejorar la calidad de la atención y disminuir en la gran medida esta tasa de infecciones. Hay acciones generales para la prevención de estas infecciones asociadas a la atención de la salud. Principalmente, pues bueno, es la actualización de políticas de vigilancia y prevención de estas infecciones, ¿verdad?
la implementación también de un programa integral de higiene de manos. Ese programa existe en cada una de nuestras instituciones y si se dan cuenta, en todos los lavabos, en todas las áreas hospitalarias eh, hay difusión o hay información de cómo debemos hacer la higiene de manos y también los 5 momentos. También debemos tener una política de agua limpia y segura con el monitoreo de cloro residual. Por supuesto, también debemos tener políticas para el uso de antisépticos con apego, ¿verdad?, a evidencia científica. Políticas para la desinfección y esterilización del material y equipo, muy, muy importante también. Esta es una de las acciones principales que como quirúrgicas también debemos vigilar. Políticas y procedimientos de limpieza y desinfección de superficies y ambientes. De esta manera se conjugan estas acciones, ¿verdad?, para la implementación y la prevención de estas infecciones asociadas a la atención de la salud. Hay objetivos muy claros que nos marcan pues estos lineamientos, ¿verdad? Estas guías para la prevención de estas infecciones. Entonces, los objetivos de estos paquetes principalmente es implementar medidas basadas en evidencia científica para mejorar resultados. Mejorar también la seguridad del paciente mediante la adherencia a estos procesos. Promover la colaboración multidisciplinaria del personal de salud. Todas estas acciones las debemos conocer todo el personal de salud, enfermería, medicina, camilleros, trabajo social, ¿verdad? Higiene y limpieza, todo el equipo médico o multidisciplinario debemos estar estandarizados en cuanto a estas acciones o paquetes de prevención. También debemos asegurar las medidas básicas de atención que segura se cumplan, ¿verdad? En este sentido, pues los paquetes para la prevención de las IAS son un conjunto de medidas y acciones basadas en esta evidencia científica, ¿verdad? Que siempre van a estar, su implementación o su diseño van a ser para la prevención de estas IAS en entornos sanitarios. Estos paquetes, pues bueno, se agrupan en 4 que es precisamente para la prevención de estas infecciones, y 4 específicas, que son las bacteriemias asociadas a catéteres venosos centrales, son las infecciones urinarias relacionadas con dispositivos de catéteres urinarios, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica y las infecciones de sitio quirúrgico. Estos son los 4 paquetes preventivos o las 4 infecciones que vamos a prevenir con estos paquetes de acciones, ¿verdad? Para la prevención, valga la redundancia, de infecciones del torrente sanguíneo. Bueno, vamos a empezar por la primera, que sería el paquete de acciones para la prevención de infección del torrente sanguíneo asociados al uso del catéter venoso central. Y pues bueno, la mayoría de las infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en un hospital, pues ¿qué creen? Que están asociadas a un catéter venoso central. En este sentido, pues bueno, debemos tener ciertas acciones que nos van a ayudar a manipular estos dispositivos de una manera más segura. Dentro de los paquetes o las acciones que nos marcan asociados, ¿verdad? Para la prevención de estas infecciones en relación a catéteres venosos centrales, pues primero nos marcan los paquetes de inserción. Debemos utilizar las máximas precauciones de barrera estéril, es decir, siempre que se maneje o se instale, aquí en este caso es la inserción, debemos utilizar estas barreras estériles. Por ejemplo, usar el cubrebocas debidamente colocado, nariz y boca, guantes estériles, gorro, bata estéril, campos estériles, que cubra completamente ahí el perímetro en donde vamos a estar insertando este catéter. También la limpieza de la piel debe ser preferentemente con clorexidina con base de alcohol en lugar de iodopovidona, preferentemente. Sin embargo, bueno, vamos a trabajar con lo que tengamos, pero en apego
a lo que nos marca las fichas técnicas, ¿verdad? O de manejo correcto. Entonces, preferentemente es con clorexidina, pero si utilizáramos isodine, pues hay que verificar el trasvasado que sea correcto, con las técnicas correctas, monodosis y todas las otras indicaciones del fabricante. Evitar la vena femoral para el acceso venoso central en pacientes adultos, ¿verdad? Y también vamos a preferentemente a usar las venas subclavias en lugar de yugulares. El personal debe estar específico, ¿verdad? Para la inserción de esta vía central, debe estar capacitado y también se le tienen que estar evaluando sus competencias, sus actualizaciones y este adiestramiento que debe mostrar sin poner en riesgo al paciente por un mal manejo o una mala práctica. También debemos tener estos paquetes, ¿verdad? Estandarizados de inserción. Lo mismo que se maneja en el turno matutino debe ser estandarizado o realizado en el turno vespertino o en cualquier servicio de nuestras unidades. Entonces, preferentemente, ¿verdad? Utilizar clorexidina y las barreras máximas de estériles, sí o sí en todos los servicios. Disponibilidad de pautas de inserción, incluidas las indicaciones para el uso de una vía central, ¿verdad? Y estas debemos tener también a la mano listas de verificación con observadores capacitados. Estas listas de verificación nos van a ayudar como una guía para ir marcando en qué puntos, ¿verdad?, se van siguiendo y realizando. Ahorita les voy a mostrar una. Y es como una lista de cotejo en la cual vamos a ir diciendo si sí se cumplió, si se cumplió o no. La idea es que todos esos pasos se cumplan. Y preferentemente también se debe utilizar ultrasonido para la inserción en vías yugulares internas. En cuanto al paquete de mantenimiento o estos cuidados que vamos a hacer para el mantenimiento de este catéter venoso central, incluyen la revisión diaria, ¿verdad?, de la necesidad de esta vía central. Si se requiere, se deja, y si es necesario, pertinente, o ya no hay necesidad, si se puede manejar con una vía periférica, se retira precisamente este catéter venoso central. Debemos preferentemente, ¿verdad? El retiro debe ser rápido de las vías innecesarias. La antisepsia de la piel previa a la manipulación de la vía es muy importante. Siempre se debe hacer antisepsia y manejarse también con técnica estéril y estas barreras máximas de protección o de seguridad. La curación también debe hacerse con clorexidina. Se deben desinfectar las conexiones, los puertos o los conectores de esos catéteres o de llaves de 3 vías, por ejemplo, en caso de que estuvieran muy cerca. También, y pues bueno, antes de utilizarlo. Se deben cambiar los apósitos cada de 5 a 7 días o cambiarlos antes en caso de que se vean sucios o despegados o que el paciente se bañe y de alguna manera en algunas instituciones varía la calidad de estos apósitos, ¿verdad? Hay algunos que no tienen clorexidina y hay otros pues que sí la tienen y son de mejor calidad, duran también más. Entonces, si este apósito se ve ya en mal estado, hay que cambiarlo, no importa que no sean todavía los 5 días. Reemplazar los sets de administración inmediatamente si se usaron para productos sanguíneos o lípidos. Recuerden también que estas actividades deben integrarse con un enfoque multimodal que siempre incluya pues la higiene de manos en los 5 momentos. Y uno de ellos es antes de manejar o de realizar un procedimiento aséptico. En este caso es sí o sí la higiene de manos antes y después del uso de estos dispositivos. Esta es la cédula de gestión, ¿verdad? Para precisamente eh, para la, eh, para el manejo o la evaluación
de estos paquetes de las catéter venoso central. Aquí nos dice, tiene una numeración y son todos, tienen el mismo formato. Se pone el nombre del paciente, primero la fecha, el turno, el servicio, luego el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, luego hay preguntas. Si cualquiera de ellas, la respuesta es un no, esta se debe poner como el porcentaje de cumplimiento, se debe poner 0. Es decir, para llegar al 100% del cumplimiento de estos paquetes, todas las respuestas, ¿verdad? Deben ser positivas. En este caso, una de las preguntas es, realiza, el evaluador debe preguntarse o debe leer y observar si quien lo inserta realiza la antisepsia o la curación del sitio de inserción cada 7 días con técnica estéril. Si sí, ok, ahí lo coloca. Realiza la desinfección para el cambio de los puertos de conexión, la llave de 3 vías o el equipo de presión venosa central, por ejemplo. Sí. Realiza el cambio de sistema de infusión antes de las 72 horas. Y bueno, eso no aplica para los componentes, ¿verdad? Sanguíneos ni infusiones, esos se cambian en cada una de las infusiones. Entonces, sí, se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento. Si es no, o sea, todo lo anterior ya no nos permite completar el 100% de cumplimiento de este paquete de acciones preventivas. Por lo tanto, se evalúa en 0 hasta que se dé el cumplimiento de todos, de estos 4, por ejemplo, de estos 4 estándares, entonces se pone el 100% en la evaluación. Y esa es una guía que nos marcan o nos facilitan precisamente en este manual de las guías que les mostraba al inicio. Bien, en cuanto al paquete de acciones para la prevención de infección de vías urinarias asociadas al uso de catéteres urinarios, su término así se describe, ¿verdad? Catéter urinario. Como le llamamos normalmente en los hospitales, es por la marca o por las características de la sonda que nosotros utilizamos, la sonda de Foley, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el catéter urinario pues va a tener también su paquete de acciones para prevenir estas infecciones de vías urinarias. Y estas infecciones, ¿verdad? Son del tracto urinario y generalmente se presentan estos signos, ¿verdad? Sin que antes se hubieran presentado en pacientes que se cateterizan o se les pone esta sonda de Foley en el tracto urinario o que ha sido cateterizado en las últimas 48 horas. Inician, ¿verdad? Con dolor en el tracto urinario, fiebre, entre otros. Y estos casos la mayoría de los casos son evitables con la implementación de estos paquetes de acción de prevención de infecciones. ¿Y cuáles son las acciones precisamente que vamos a hacer o a realizar en estos pacientes a los que se le instala el catéter urinario? Pues bueno, tenemos estrategias para prevenir estas IBUs antes y después de la colocación de estos catéteres urinarios. Principalmente hay también indicadores de calidad en algunas instituciones que nos marcan con el manejo también de estos catéteres. En esta guía o en este paquete de este manual, ¿verdad? O bundles o paquetes de acciones, debemos hacer un uso apropiado en cuanto a la inserción y al mantenimiento aséptico de este catéter urinario. La extracción o el retiro debe ser temprano y bajo estricta higiene de manos. Debemos también mantener el equipo de drenaje por debajo del nivel de la cintura y que no pegue en el piso, porque de esta manera se contaminan, ¿verdad? Y pudieran emigrar estas bacterias hacia la vejiga del paciente, ocasionando
mayor riesgo, ¿verdad?, de estas infecciones de vías urinarias. El aseo de genitales debe hacerse al menos una vez por turno. También debe hacerse este aseo antes, durante, antes de la inserción también y durante el mantenimiento o mientras el paciente lo tiene instalado. Y también debemos hacerle este aseo de genitales antes del retiro. A veces nada más llegamos y vaciamos o desinflamos el globito y le damos ahí el jalón o el retiro. No, siempre se le debe hacer también antisepsia antes del retiro, sin omitirlo. Otro de las acciones que vamos a hacer, ¿verdad? Es evitar el uso de catéteres urinarios a través de la consideración de métodos alternativos para la recolección de orina. Ajá, entonces debemos también hacer el uso de una técnica aséptica para la inserción, ya decíamos, el mantenimiento y el retiro, implementar políticas de inserción de catéteres en las instituciones sanitarias. En alguna ocasión fui a un hospital de la Ciudad de México y me encantó porque a todos los pacientes les hacían la antisepsia, ¿verdad? Luego le ponían un campo o campos para proteger precisamente o utilizar esas barreras máximas de seguridad que al inicio hablábamos. Le insertaban, ¿verdad?, el catéter urinario, tomaban un cultivo y luego ya le conectaban la bolsa recolectora a este catéter urinario. Entonces lo hacían o lo hacen, ¿verdad?, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, este procedimiento con técnica estéril, lo cual me pareció sorprendente, sí, que se apeguen precisamente a este paquete de acciones, ¿verdad? O a las guías también de práctica clínica y así lo establecen. En cambio, en otros hospitales, de Colima no voy a hablar, ¿eh? Pero en otros hospitales del mundo, a veces acá traen la sonda en la mano. A veces he observado que los médicos hacen la higiene, ¿verdad? O la antisepsia de genitales con los mismos guantes pretenden agarrar el catéter estéril e insertar este catéter en las vías urinarias, lo cual es una mala práctica. Entonces, y además no aíslan con campos estériles y mucho menos toman cultivos. Entonces, sí, en este sentido, pues se deben implementar precisamente estas políticas de inserción, estandarizarlo. En la mañana se hace así, en la tarde también, en la noche también. Evaluar o se debe realizar una evaluación diaria precisamente en nuestros pacientes con catéteres urinarios y de la presencia y la necesidad de catéteres permanentes. Si no es necesario, ya se le retira, ¿verdad? También tenemos una cédula de evaluación precisamente para la prevención o la vigilancia de este catéter urinario. Es el mismo formato que el anterior y también se vigila durante la inserción, durante el mantenimiento. Entonces, el cumplimiento debe ser igual. Todos los indicadores nos deben decir que sí. Se realiza la fijación del catéter urinario de acuerdo a la edad y género del paciente. Sí, no. Se realiza diariamente higiene de genitales con agua y jabón mientras permanece instalado el catéter urinario. Sí. ¿La línea de drenaje se encuentra libre de obstrucción? Sí. ¿La bolsa recolectora se encuentra por debajo del nivel de la vejiga sin tocar el piso? Sí. ¿Se mantiene el sistema sin desconexiones en todo momento? Sí. Entonces, si todo fue sí, entonces vamos a ponerle el 100%, ¿verdad? Cuando el paciente requiere que se le tome un examen de orina o un urocultivo y ya tiene el catéter instalado, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿De la bolsa? No, esa es una mala práctica, es un error que generalmente cometemos. Entonces, vamos a hacerle la desinfección de la conexión precisamente de la sonda el catéter urinario y
la conexión de la bolsa recolectora. Allí hacemos la desinfección, ¿verdad? También ponemos un campo estéril para aislar, y una vez que hacemos esta desinfección, tomamos con técnica estéril también esta muestra de orina. En cuanto a las acciones para la prevención de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, pues bueno, en el quirófano generalmente estas acciones, ¿verdad? Sí se deben hacer durante el manejo de pacientes que requieren anestesia general, pero estas van más encaminadas a servicios como terapia intensiva o urgencias, en donde el paciente permanece con estos dispositivos por un tiempo prolongado. Entonces, las neumonías precisamente asociadas a la ventilación mecánica se producen después de las 48 horas de que se intuba a un paciente. Es una infección común y muy grave, ¿verdad? Adquirida en el hospital. Ocurre hasta el 20% en el 20% de los pacientes que reciben esa ventilación mecánica. Se asocia con un aumento del uso de antibióticos, es decir, si el paciente le diseminamos alguna bacteria que le ocasiona estas neumonías, vamos como institución a gastar más en antibióticos, más en procesos de hospitalización y más en los costos de estas atenciones sanitarias, ¿no? Radiografías, tomografías, interconsultas a neumólogos, etcétera, etcétera. Y no solamente son los gastos, ¿no? Sino lo que implica más allá de los gastos es la vida del paciente, que esta es irreparable. Y bueno, estas son como iatrogenias, ¿verdad? Que se realizan en nuestros pacientes. Entonces, precisamente nos vamos a pegar a tener esta empatía y a pegarnos a esos manuales de procedimientos que nos van a ayudar a prevenir. En este sentido, pues bueno, al apegarnos vamos a reducir sustancialmente las tasas de estas ventilaciones o neumonías asociadas a ventilación, y se recomienda en las pautas internacionales, cuando el paciente está hospitalizado, ¿verdad? Elevar la cabeza de la cabecera entre 40 y 45 grados, la interrupción de la sedación diaria y evaluar si el paciente todavía requiere si está preparado para extubarlo, ¿verdad? Si no, como le decimos acá en México, irlo destetando poco a poco de tal manera que ya pueda extubarse y tener lo menos posible estos dispositivos de invasivos. Debemos realizar cuidados orales diarios con clorexidina. Hay pacientes que se tienen abandonados y que Ah, en algunos momentos se han reportado larvas en la boca de los pacientes debido a esta falta de higiene. Y esta higiene la realizamos nosotros, el personal de salud. Entonces debemos ser empáticos. La vida del paciente está a nuestro cargo, está en nuestras manos. Y precisamente estos cuidados orales diarios nos van a ayudar también a prevenir este tipo de situaciones en ellos. La profilaxis para la enfermedad ulcerosa péptica también es importante, u otro de las acciones. Debemos implementarse con la desinfección y el mantenimiento adecuados de los equipos y dispositivos. En algunos quirófanos, sí, estos dispositivos como mangos de laringoscopio u hojas, ¿verdad? Las hojas de laringoscopio, se tienen las guías de Magil, entre otras, se tienen o se les dan un proceso que se llama desinfección de alto nivel. En otros hospitales tenemos la suerte de que se esterilizan y estarlos cambiando o revisando. Entonces, en otros, por ejemplo, si tienen suerte, ¿verdad? Mandan al residente así a lavarlo así con una mano y un cepillito, quitarle el resto de materia orgánica, enjuagarlo con jaboncito y ya están listos. Entonces,
debemos ser conscientes de que ellos también requieren información, requieren formación y debemos implementar precisamente las buenas prácticas de desinfección de alto nivel y o esterilización de acuerdo a los recursos que tengamos en nuestras instituciones. El uso de tubos endotraqueales con drenaje de secreción subglótica, esta sobre todo en pacientes que estén con dispositivos de ventilación por más de 24 horas. Debemos iniciar nutrición enteral segura dentro de las 48 a 24 horas después del ingreso a la UCI, a unidad de cuidados intensivos. También debemos tener siempre las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Si el paciente, si la enfermedad del paciente se transmite mediante contacto, pues bueno, precisamente estas acciones que vamos a tener serán por contacto. Si se transmite por gotas y por contacto, debemos tener precisamente ambas precauciones por contacto y nosotros protegernos para que la diseminación de esas gotas, ¿verdad? Uno, no transmitirla a través de nuestros guantes y dos, de protegernos también las mucosas, las orales, ¿verdad? Nasales, nuestros ojos, para evitar que se haya o se dé una infección cruzada. También esta es la guía, ¿verdad? De la cédula de evaluación de gestión de los paquetes de acciones eh, preventivas de las infecciones asociadas por ventilación mecánica. En esta cédula, igual, el mismo formato, pero vamos a evaluar la posición de la cama, si es de 30 a 45 grados en adulto, o de 10 a 15 en neonatos. La evaluación diaria ante la posible interrupción de la sedación si se realiza la aspiración de secreciones endotraqueales con el correcto uso de este sistema cerrado, si se realiza la evaluación diaria ante la posibilidad del destete, si se realiza el cepillado y el enjuague con clorexidina al 0.12%, o solución salina al 0.9% en presentación de 100 mililitros en adultos y, y solución fisiológica con, o agua bidestilada en neonatos. También es la otra, si se aplica el uso de humedad activa o positiva precisamente de acuerdo a las características que tenga el equipo que utilicen. Si todo aplica o no aplica, también debemos tener completo el porcentaje para que nos pueda dar el 100% de cumplimiento. En cuanto a los paquetes, ¿verdad?, de acciones para la prevención de infecciones de sitio quirúrgico, pues también fíjense que está muy, muy importante. Y podríamos pensar que es la más común o la de las principales que manejamos en un entorno perioperatorio. Todas son importantes, pero si un paciente entra al quirófano, es seguro que vamos a invadir sus órganos. Entonces, esta es una de las acciones que que más hacemos debido a que precisamente al quirófano o al área perioperatoria se dan eh, se pueden realizar esos paquetes o estas acciones para prevenir las infecciones de sitio quirúrgico. Estas son infecciones, ¿verdad? Debido a las incisiones en la piel o en órganos o espacios, ¿verdad? Que ocurren después de la cirugía. Estas infecciones resultan en costos de atención sanitaria excesivos. Se ha estimado que aproximadamente la mitad de estas infecciones de sitio quirúrgico se pueden prevenir y además el 40% de estas infecciones se ocasionan debido al mal manejo y sobre todo por el personal de salud. En este sentido, ¿cuáles son los paquetes de acciones? Bueno, vamos a administrar la profilaxis antimicrobiana
prequirúrgica en tiempo y forma, desde los 30 minutos hasta máximo 60 minutos previos a la incisión quirúrgica. A veces ya está el paciente en sala y ya le decimos a la compañera circulante o le preguntan los médicos, o le piden, tráeme pásame un gramo de ceftriaxona o de cefalotina o de céfalo que haya, ¿verdad? Para pasarle al paciente, pero no verificamos que en recuperación se le haya administrado precisamente en este tiempo y forma este antibiótico profilaxis. Y es tan importante esta acción como cualquiera de las otras. También la eliminación del vello o del cabello ya no se hace con rastrillo, ya no se rasura. Se debe utilizar esta cortadora eléctrica o tijeras. ¿Pero por qué? Bueno, esto es debido a que con el rastrillo se hacen microabrasiones y que en ellas aumenta el riesgo, ¿verdad?, de diseminarse o implantarse alguna bacteria que pudiera ocasionar o aumentar el riesgo de una infección de sitio quirúrgico. Por lo tanto, el vello no se rasura, se elimina con estas rasuradoras eléctricas o cortadoras eléctricas. Debemos también en pacientes diabéticos mantener los niveles de glucosa en sangre entre 110 y 180 en las primeras 180 miligramos, ¿verdad? En las primeras 24 horas del postoperatorio. Es muy importante. Recuerden que hay pacientes que están inmunodeprimidos, que tienen enfermedades como diabetes o hipertensión o algunas otras enfermedades que van a estar, además de estos propios riesgos que se tienen, mucho más vulnerables precisamente por esas patologías que ya traen de base. Debemos mantener la temperatura corporal por encima de 35.5 grados centígrados durante el intraoperatorio. Esto es muy importante, la normotermia. La preparación de la piel debe ser la antisepsia con clorexidina y a base de alcohol. Es importante también la higiene prequirúrgica de manos. La preparación preoperatoria del paciente se debe hacer con un baño antiséptico. De lo contrario, si el paciente está postrado y no se puede bañar, nosotros debemos favorecerle con toallas, ¿verdad? Impregnadas también de clorexidina, un baño seco que le llamamos. Precisamente con estas toallas de clorexidina debemos hacerle un baño seco o esta preparación preoperatoria. Debemos administrar la mayor fracción de oxígeno inspirado durante y después de la cirugía. Debemos implementar también políticas de material de un solo uso. Si el empaque o el fabricante dice que es un solo uso, por ejemplo, el electrobisturí nos marca claramente el empaque que es de un solo uso. En la parte del empaque trae un 2 y un círculo con una diagonal, o sea, prohibido reesterilizarse o prohibido utilizarlo en un segundo uso. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿verdad? Estos dispositivos en la parte interna están canulados, no se pueden desensamblar para darles un proceso adecuado. Allí en la parte interna se puede acumular sangre o materia orgánica y allí no llega la limpieza, la desinfección, ¿verdad? La descontaminación o la remoción de esta materia orgánica y por lo tanto allí se acumula. Además de que al ser reutilizados pudiera haber fallas en el mismo, explotar, por ejemplo, o simplemente que no funciona. Y además diseminar esa materia orgánica o esas biopelículas en otro paciente, favoreciendo una infección de sitio quirúrgico, por mencionar algunos. Debemos implementar también estas políticas, decíamos ya, de material de un solo uso y asegurar un estricto manejo aséptico en todo el procedimiento. Las quirúrgicas debemos verificar la esterilización del instrumental, debemos verificar que todos los paquetes estén íntegros, ¿verdad? Que no estén rotos, validar precisamente ese proceso de esterilización
y si no está estéril, debemos avisar a nuestros jefes de manera oportuna o que no tenemos tal material o que está contaminado, pero nunca dejarnos sorprender o dejarnos tomar decisiones equivocadas o realizar procesos de desinfección de alto nivel en nuestra sala, eh, porque el cirujano me lo pidió y él se hace responsable y él es el que está operando. Debemos ser firmes y con fundamentos, ¿verdad? Defender nuestros conocimientos y defender a nuestros pacientes, la seguridad en los procedimientos ante todo. Entonces, pues bueno, también tenemos una cédula, ¿verdad? Única de gestión para esos paquetes, para esta prevención de las infecciones de sitio quirúrgico. Lo mismo, se debe completar al 100%. Una de las preguntas es, ¿la profilaxis antimicrobiana prequirúrgica se dio en tiempo y forma? Sí. En caso de requerir eliminación del vello o cabello, ¿se realiza únicamente con cortadora eléctrica o tijeras? Sí. ¿Los niveles de glucosa de sangre se mantienen entre 110 y 180? Sí. ¿La temperatura corporal está por encima de los 35,5? Sí. El 100% se cumple en quirófano. Entonces, el porcentaje, por lo tanto, da el 100. Si también una de estas no se cumplió, se da 0. Hasta que se complete esa que falta, vamos a emitir el 100% de cumplimiento. Estas, estas acciones también, ¿verdad? Deben apegarse a un paquete multimodal de prevención de infecciones que incluya siempre la higiene de manos, la esterilización del equipo, como lo venimos diciendo, el uso de vestimenta quirúrgica adecuada, la educación y retroalimentación al personal. Si yo veo que me pasó algo que pudiera, ¿verdad?, ayudar a los otros compañeros a evitar algún error, hay que compartirlo y retroalimentar. ¿Tú qué haces en este caso? No, pues yo hago tal acción o lo gestiono de tal manera. Entonces, la vestimenta quirúrgica también debe ser la adecuada, portarla exclusivamente para el área quirúrgica. Hay muchos compañeros que se salen con el atuendo quirúrgico a pasar visita médica o a la unidad metabólica o a diferentes lugares. Recordemos que esas son malas prácticas. Debemos usar el atuendo quirúrgico exclusivamente para el quirófano. Me llamó la atención esta imagen que nos mandó la maestra Martita Lara, en el que es un estudio sobre los uniformes quirúrgicos, hablando, ¿verdad?, de los atuendos quirúrgicos. Entonces nos habla que de un 97% de las prendas mostraron crecimiento bacteriano, el 28% en el abdomen, 28% en los bolsillos laterales, ¿no? 19% en la manga a nivel del hombro, manga a nivel de la muñeca. Entonces, pues bueno, nos marcan también, ¿verdad?, estos patógenos que sobre todo se encontraron. Pues esto fue un estudio que se hizo a 100 trabajadores. En fin, estas acciones, ¿verdad? Precisamente el atuendo correcto y el uniforme exclusivo para el área quirúrgica se tiene un porqué. Imaginemos que nosotros nos llevamos nuestros uniformes de nuestra casa. Uno, por mayor comodidad, porque los de las instituciones tienen una talla estandarizada y andamos con el uniforme flojo, incómodos, y a las personas que estamos muy delgadas es francamente incómodo andar con un uniforme tan grande. Entonces debemos de andarlos parchando o haciendo ahí remodelaciones, ¿verdad?, con telas adhesivas, lo cual tampoco es correcto. Entonces, imaginemos que si no tenemos una buena higiene de manos, nuestro uniforme se contamina. Y esto además podemos traerlo a casa y diseminar también esas bacterias acá en nuestro hogar. Y otra de las cosas por las cuales, pero bueno, ese es otro tema, enfermería o instrumentadores quirúrgicos, no deberíamos ya realizar el lavado o prelavado del instrumental quirúrgico en los quirófanos. Es precisamente por eso, porque se disemina o nos contaminamos también
nuestros uniformes quirúrgicos. Y con este mismo atuendo vamos a abrir el instrumental estéril, material estéril para una segunda cirugía en algunos casos, ¿verdad? Y por eso es muy importante la higiene de manos, confinar, contener al máximo estos microorganismos patógenos. También es muy importante que conozcamos los 5 momentos de la higiene de manos. El primero, el segundo son siempre antes, ¿verdad? De tener contacto con el paciente. El tercero, cuarto y quinto es después de haber tenido contacto con el paciente. Los primeros dos es para evitar contaminarlo a él y los siguientes tres es para evitar contaminar a los siguientes pacientes o a nosotros mismos. También debemos tener en consideración el protocolo de cirugía segura antes del procedimiento anestésico, antes de la incisión quirúrgica y antes del egreso del paciente. Apegarnos sí o sí a estos protocolos estandarizados. Recordemos el ejemplo del libro del pensamiento caja negra, ¿verdad? Si nos apegamos todos en el sector salud a estas prácticas, vamos a tener menos incidencias de este tipo de infecciones en nuestros pacientes. Aunque no esté en nuestra vida de por medio, como lo es los sobrecargos en los aviones, pues bueno, seamos empáticos y ayudemos a que estas acciones, precisamente, estos protocolos se cumplan. El equipo de protección personal siempre debemos utilizarlo con protectores oculares, cubrebocas de alta efectividad, como por ejemplo N95, ¿verdad? Y la bata estéril, guantes estériles, las quirúrgicas con técnica cerrada, los médicos con técnica asistida. Si un paciente entra al quirófano, se debe realizar precisamente este protocolo estricto de manejo aséptico, de manejo aséptico. Entonces, nada más pásame 4 campitos y así ponle. No, porque con los guantes del cirujano queda expuesto, ¿verdad? Parte del brazo y antebrazo. Entonces, las suturas están largas. De repente pueden contaminarse ahí o pueden contaminarse en el entorno que no cubren precisamente esos campos estériles. Si entra quirófano, se sigue el protocolo de procedimiento aséptico. Entonces, pues bueno, resumiendo estas acciones que son importantes, debemos conocer el manejo correcto del tiempo séptico durante toda la cirugía. Se debe mantener nuestra mesa, nuestro material limpio, seco, ordenado. Evitar la contaminación tisular adyacente con instrumental, ¿verdad? Que de alguna manera se usa en un foco séptico, ya no utilizarlo en tejidos adyacentes sanos. El equipo de protección ya lo mencionábamos, debe ser también el uniforme, repetimos, exclusivo para el área quirúrgica, prevención de pinchazos o lesiones con otros instrumentos o punzocortantes, ¿verdad? Debemos manejar siempre con mucho cuidado nosotros este tipo de instrumental. El equipo de aspiración o succión siempre debemos tenerlos para aspirar el humo quirúrgico, para aspirar cualquier contenido del paciente de materia orgánica y evitar derrames. Es decir, confinar y contener para evitar precisamente la diseminación de estos microorganismos patógenos a través de nuestros guantes, de nuestra ropa sucia, de sábanas o del propio piso y nuestras botas o las llantas del equipo de nuestras mesas. Y pues bueno, por supuesto, y no menos importante, sino una de las más importantes, la higiene de manos. En México nos apegamos a la normativa 087 para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Aquí nos dicen cómo debemos manejar la ropa contaminada, siempre la debemos confinar, contener, que las bolsas o los recipientes no estén por encima del 80%, ¿verdad? También debemos clasificar estos residuos, debemos ser bondadosos con la naturaleza y debemos empezar en nuestros hospitales a clasificar toda esta basura. Lo que se pueda reciclar, hagámoslo. Hay que adoptar, ¿verdad? Esas buenas prácticas que hacen en otros países, que si es un residuo no peligroso, tratemos en la medida de lo posible de clasificarlos para reciclarlos.
Y cuando son RPBI, por supuesto que debemos manejarlo de esta manera que estandarizada o que nos marquen estos lineamientos en nuestros hospitales. Y también si son muestras que van a patología, asegurarnos que tengan las identificaciones correctas, el manejo correcto y para evitar confundir precisamente este tipo de muestras con pacientes. Pongo el ejemplo, si en nuestra sala tenemos programadas 3 biopsias de mama, durante la cirugía de la primer paciente debemos tener ya rotulada esa biopsia antes de que nuestro paciente salga del quirófano, ¿verdad? De tal manera que en el segundo procedimiento ya tenga rotulada mi muestra de mi primer paciente y no confundir o después no saber ni de cuál es. Un ejemplo. También las medidas claves para la implementación exitosa de estos paquetes, ¿verdad? Siempre va a ser el cumplimiento, tener un enfoque multidisciplinario y multimodal para un apego superior al 95%. Entonces, uno es el cumplimiento. Dos, la capacitación continua. Todo el personal debemos tener formación constante para el control de estas infecciones asociadas a la atención sanitaria o atención de salud. La vigilancia y la retroalimentación. No, pues que hoy fíjense que me pasó tal cosa y se los comparto para que, bueno, ustedes también tengan ciertas medidas, ¿verdad?, de prevención. La cuarta también es el abasto adecuado para que se garantice precisamente estos recursos en calidad y cantidad de manera permanente. Ya sé que me van a decir, Isabel, en nuestros hospitales no tenemos clorexidina, no tenemos, no sé, cualquier otro recurso, pero bueno, si no tenemos clorexidina, vamos a tener isodine. Con lo que tengamos, hay que hacer un buen uso de ese recurso a conciencia, optimizando precisamente esos recursos, el buen manejo con calidad, lo que tengamos, pero que nuestras prácticas sean buenas, apegadas a esos manuales de procedimientos o esas indicaciones de fabricantes. Para una buena vigilancia, pues bueno, siempre debemos anteponer, ¿verdad?, la seguridad de nuestros pacientes. Por lo tanto, los vamos a proteger y también como personal de salud es nuestra responsabilidad también protegernos. Debemos conocer la frecuencia y el tipo de complicaciones que se presentan en nuestros hospitales, identificar oportunamente los cambios de estas tasas endémicas, darnos una vuelta a epidemiología y decir cuál es el microorganismo más común de los que se cultivan que tenemos en nuestros quirófanos, ¿no? Por ejemplo, identificar riesgos específicos para las infecciones asociadas a la atención de la salud. Hace algunos días regresé de un curso en Punta Cana, que por cierto agradezco mucho la invitación que nos hicieron. Fue un congreso muy lindo. Y pues bueno, al regreso, una estudiante me decía, Isa, quiero hacerte una pregunta. En el trabajo, bueno, haciendo prácticas, ¿verdad? Ella vio que algún médico requería una pinza y que se procesara en la sala de operaciones. Entonces, bueno, esta persona del quirófano especialista aceptó someterlo a un proceso de desinfección de alto nivel, cuando esa pinza ya está clasificada como crítica. Pero todavía algo mejor, dijo, ok, lo vamos a diluir 1 litro de agua inyectable y de acuerdo a las indicaciones aquí del glutaldehído dice que son 60 mililitros para 1 litro, ok, así, pero dijo, pero si le pones el doble, vamos a disminuir también el tiempo de inmersión, es decir, 120 mililitros y media hora de inmersión. Entonces, esas son malas prácticas, no seamos ocurrentes y no le enseñemos precisamente esto a nuestros estudiantes. Hay que capacitarnos, hay que leer. Ahorita la educación está en todos lados y es gratis. Entonces solamente falta voluntad y también precisamente identificar esos riesgos y capacitar a los compañeros, compartirle pláticas, compartirles
información para evitar precisamente incurrir en estos riesgos que de por sí ya traen nuestros pacientes y le agregamos más, ¿no? Establecer comunicación con todo el personal de salud. También estos sistemas de vigilancia de las infecciones deben ser universales, deben ser activas, deben ser cotidianas, educativas, validadas, tener un importante apoyo del laboratorio de microbiología, rastrear a los pacientes quirúrgicos el 25% de su tiempo de recuperación. Recuerden que cuando hay prótesis o implantes, ¿verdad? Hasta en un año se puede considerar que pueda manifestar una infección de sitio quirúrgico. Entonces, hay componentes de la cédula única de gestión. De estas cédulas que les mostraba, son 4, una por cada paquete, se hace una sola, que es una cédula única de gestión. Esta cédula única debe tener una ficha de identificación, datos del establecimiento de salud, aspectos normativos, una evaluación semestral, es decir, se hace un resumen, es decir, de las otras 4. Debemos tener capacitación, vigilar precisamente esta asistencia a estos cursos, evaluarnos. Aspectos prioritarios, la verificación de programas clave como higiene de manos, manejo de RPBI, evitar la diseminación, esterilización, en fin. Los indicadores se debe hacer un reporte mensual de todas las tasas de infección, como ya los mencionábamos, de estos 4 infecciones principales. Debemos también tener esta hoja, es la que les decía, es la cédula única, hoja de vigilancia diaria para la prevención de las IAS por paquetes. Aquí nos muestra cada uno de los 4 paquetes preventivos. En las unidades de atención médica debemos contar pues con comités de calidad, ¿verdad? El COCACEP, instalados y en función. Y les voy a dejar una tarea. En sus unidades pregunten quiénes integran este comité de calidad y de seguridad del paciente. Debemos tener también comités para la detección de control de infecciones nosocomiales, que es el CODECIN. Debemos tener esta unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, las V, y por supuesto debe haber un comité de farmacia y terapéutica, el COFAT. Como conclusiones, pues bueno, esos paquetes preventivos para las infecciones son herramientas, ¿verdad? Claves que nosotros como personal de la salud debemos implementar para la prevención de estas infecciones en estos entornos, ¿verdad? De atención médica. La implementación adecuada puede generar beneficios significativos precisamente para pacientes y sistemas de salud. Recuerden que no solamente al incurrir en malas prácticas, no solamente ponemos en riesgo a nuestros pacientes o no solamente se maneja la parte económica de un hospital o de un estado, es más allá, es la vida de nuestros pacientes y es lo que debemos defender, es nuestra razón de ser, es para lo que nos debemos preparar y debemos defender. Entonces, tener congruencia entre todo lo que hacemos, lo que conocemos y lo que hacemos. Y no dejarnos llevar por los médicos que algunas veces nos presionan para que incurramos en malas prácticas. Ser mesurados con el uso de la razón y que las evidencias científicas ya nos avalan como profesión, sustentar, ¿verdad? Y defender precisamente estos conocimientos que como especialistas son tan válidos como los de ellos como especialistas. Bien, pues dejo mi correo, mi teléfono, por alguna pregunta, alguna sugerencia que tengan, pues quedo a sus órdenes. Gracias, Isa. ¿De qué? Excelente. No, pues de qué, de la brillante exposición que acabas de hacer, ponernos al tanto de todas las medidas que tenemos que tomar, sobre todo en este último caso para prevenir las IAs, ¿sí? Sí, sí hay Sí, por supuesto. preguntas. Claro, claro que sí. Este, Finita, Sí, pues mira cuántos buenas, aplausos.
Aplausos y muchos corazones para Isa. Pues muchas Gracias, gracias, muchas Isa, por estar bonitas. esta tarde y noche aquí con nosotros en la FEMEC. Ya te extrañamos aquí en Gracias, un esta gusto. pantalla. Ya ven que Este, me cambié a mis guardias de martes y jueves y ya ya, no puedo seguir con ustedes, que es así es. lamentable para mí. También les extraño mucho. Claro. Bien. Entonces aquí hay varias preguntas, no vamos a poder con todas porque verdaderamente estamos muy cortos de tiempo. Y la maestra Lupita te va a hacer llegar, las preguntas para las que no queden por contestar. Bien, acá hay una de Carla, que pues preocupa, ¿verdad? Para las IBUs. Dice que la asepsia de genitales la realizan con jabón. Sí, sí, se realiza con jabón quirúrgico y pues en algunos casos también con clorexidina. Ujú. O sea, pero el jabón quirúrgico, no tiene propiedad antiséptica. Si acaso es, este, Sí, un amonio cuaternario, cuaternario ¿verdad? de amonio, exactamente. Ajá, Entonces, así es. Pues este, idealmente con clorexidina. Sin embargo, como les decía, en sí, algunas instituciones no tenemos ajá, todos los recursos, pero ese es el reto precisamente que los directivos o así es. las personas de alta dirección deben Ujú. realizar, la gestión de esos recursos para que se haga de acuerdo a este paquete que nos de implementación, ¿verdad? De cuidado de acciones para prevenir esas infecciones. Sin embargo, bueno, es el reto hacerlo con clorexina. Sin embargo, cuando no Sí, se tiene ese recurso, a las apegarnos lo más concentraciones, hay concentraciones bajas, ¿verdad? Que son específicas concentraciones, para manejo, mucosa. sí, Así es. manejo de barreras de protección personal, guantes estériles, cambiarme el guante después de hacer la Eso. antisepsia, cambiar guantes para poder instalar el catéter urinario, o sea, son cosas que nosotros vamos implementando, que son Claro. como de sentido común, pero pues bueno, si no tenemos clorexidina, hacerlo con los recursos que tengamos, pero bien manejados y hacer. Inclusive el paquete mismo de IBUS viene, ¿verdad? Que debe de ser Ajá, con clorexidina. ¿Verdad? sí, y también hacer debidas gestiones, o sea, decir, mira, este manual que Así ya es. les dije, lo pueden descargar en Google y decir, mira, en este manual dice que debemos apegarnos a esos paquetes y para la instalación de este catéter urinario indica que debe ser con clorexidina. Entonces, por favor, ayúdanos a gestionar para que se realice con estos tales antisépticos, ¿no? Pero Sí. hacer gestiones, hacer escritos y el reto para los jefes es precisamente que estas gestiones de los recursos pues se hagan y Bien. nosotros optimizarlo y darle un buen uso. Hay una aquí, una pregunta, dice, buenas noches, ¿qué puedo hacer? Ya que en el hospital donde laboro hacen reciclado de compresas por falta de Sí, insumos y la seguridad del paciente está en riesgo. sí, lo Sí, sé. Qué respuesta qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Pero también tan difícil que responder. sí, Entonces, cuando no, en algunas instituciones ha llegado el caso en el que no hay ni siquiera compresas, para operar, ni siquiera compresas. Entonces entiendo que ante la desesperación de la falta de esos insumos, tengamos que llegar a esos extremos de lavarlas, de desinfectarlas y de esterilizarlas, que no es una buena práctica, eso que así quede es. claro, no es buena, pero ante las necesidades son acciones desesperadas que se han tenido que hacer. E incluso en algunos hospitales de, de un estado en donde yo conozco, no duramos unos días sin agua en un hospital y sin compresas y sin guantes. Entonces entiendo esas necesidades, esas carencias y esa desesperación en la que a la que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Pero, pues bueno, sí hay que ser lo más tolerantes y hacer escritos, Que sí, fundamentar claro, para que sí, las gestiones se logren. Y si en nuestro hospital no resuelven, ir más allá. ¿Qué hay más allá? Porque siempre hay escalones y luego dicen en el gobierno que sí hay todo, ¿verdad? Sí lo hay, ok, hay que creer, sí hay, pero ¿en dónde está?
y que baje, hacer escritos, hacer gestiones para que baje precisamente a estos servicios en donde se requiere, no en los almacenes, en los Hoy hospitales. te voy a leer el comentario de Abril Bravo y esto pues ayuda. Dice, en estos tiempos de falta de insumos, por lo menos en mi estado, tristemente no hay nada y que le mando un mensaje a mi directivo diciéndole, hago de su conocimiento que no hay insumos para cumplir con la acción esencial 5 y como es de conocimiento la falta de este recurso genera una grave afección a nuestra institución. Le informo que dicha situación es responsabilidad de ustedes como directivos por no cumplir con la dotación. Muchas gracias por su atención, jaja. En menos de 2 horas ya estaba el jabón. Sí, Entonces, sí, a veces se necesita hacer ese tipo de cartas, de comentarios, gestión para fundamental. poder fundamentar exactamente y decir, o sea, no es responsabilidad mía, es de ustedes. Y como bien Yo se creo que dice en los... es una corresponsabilidad. Así Si ella es. no hubiera hecho Exacto, ese escrito, ojo para todos, ¿sí? Porque exacto. no cómodamente podemos esperar. Recuerden que también lo hemos visto en la administración, es una Sí, corresponsabilidad entre el jefe y los empleados, todos así es. Si nosotros. uno No nada acepta más, operar con sí. eso, es Ujú. responsabilidad profesional y lo que no se escribe no existe. Así es. Hay Y Ujú. otro le fue comentario. muy bien, qué bueno que le surtieron, ¿verdad? Le fue muy bien. Exacto. Pero a veces no se cuenta y no lo surten. Porque a lo Hemos mejor visto ni se varios dan cuenta casos. de esa necesidad. Cuando yo llegué De ahí la a mi central, corresponsabilidad, de ahí la corresponsabilidad. cuando yo entré a la central de equipos como jefa, también se reciclaban las compresas. Y dije, hasta aquí llegamos. Y yo no sé cómo le vas a hacer, pero a mí me vas a surtir compresa nueva. ¿Verdad? Claro, Entonces, también claro. es gestión, estar sobre, sobre este tipo de circunstancias. Y el Ángeles, conocimiento, maestra, también. claro, el conocimiento da poder, Así exactamente. es. Hoy tenemos, bueno, ok. Tenemos un Gilberto, webinar que les recomiendo mucho, véanlo, y acaba de pasar precisamente procesamiento estéril. ¿Qué hacer, verdad, cuando tenemos que reutilizar algunos insumos? ujú, Véanlo, por favor. Ahí claramente nos dice cómo tenemos que llegar a un acuerdo, porque la carencia es incluso hasta de los hospitales más Sí, grandes y que todo lo tienen. A así veces es. no contamos con los recursos, pero hay métodos donde podemos llegar a un acuerdo en Así cómo es. se van a manejar. Vean, por favor, ese webinar. Ahí les explica Sí. cómo podemos llegar a un acuerdo. Y sí, Políticas es internas, ¿verdad? En las cuales se exactamente donde establezca cuántos veces le vamos a dar acordamos, acordamos reciclarlo hasta cuántas veces, dos, tres y que veces. efectivamente se le dé esa vigilancia, porque no vamos a estar recicle, y Exacto. recicle. Ajá, No, 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 sí, la no, no, no. En los vigilancia. acuerdos son a eso, a establecer, porque ya hay estudios que te dicen hasta cuántas, Sí, reusos máximos puede tener un producto que no puede ser reutilizado, ¿sí? Entonces, sí. todo es llegar a acuerdos y Y que no se nuevamente, etiqueta inicialmente en su envase como reutilizable, porque eso para la empresa o fabricante implica más estudios de investigación y más inversión y más sí, pagos y pagos. Entonces ellos para fácil dicen no reutilizable. Sin embargo, la calidad de ciertos productos permiten lo precisamente permite, reutilizar, pero sí. precisamente en ese sentido vamos a hacer políticas internas que establezcan un orden. ¿Cuántas veces? Y la vigilancia. Después de tantas veces se descarta. Ujú. En ese webinar, ahí lo tenemos Sí, también con expertos, se los di a través de expertos. Ok, último gracias, Isa. comentario, Lupita. Último comentario, nada más. Hay Sí, mucho más comentarios, pero no hay falta de tiempo. Gilberto sí, dice que en su mayoría los médicos son todo un caso en la lucha de la ujú, prevención de las IAS. Ellos son los principales agentes que en las ocasiones, que lo ocasionan y eso lo transmiten a los estudiantes de medicina. Qué pena, ¿verdad? es grave, sí, es por ejemplo, el grave. uso del Sí, uniforme quirúrgico. Hago mucho hincapié en eso porque los propios Sí, adscritos, sí. no todos, algunos poquitos, pero con esos basta, ¿verdad? Llegan desde su casa con el atuendo quirúrgico y su bata blanca. Llegan al quirófano, cuelgan su batita blanca y así se meten al quirófano a operar. Cuando en su casa despidieron a su familia, a sus mascotas, se cruzaron por esta ruta crítica, ¿verdad? Hasta llegar al área quirúrgica y peor, llegar
a operar a un paciente. Obviamente tiene su bata estéril y sus barreras, pero no es suficiente. Recordemos que las reglas son claras, los reglamentos. El atuendo quirúrgico debe ser utilizado solamente en el quirófano. Está bien si llegan con un atuendo quirúrgico desde su casa, pero deben llevar otro para utilizar para la cirugía o durante este procedimiento que realicen.